Fue en esa época que empecé a acercarme más a doña Marlene, la madre de mis primeros alumnos. Con el tiempo se volvió simplemente Marlene, una mujer sencilla que había mejorado de vida gracias al éxito de su marido, dueño es de una fábrica de muebles. No había estudiado mucho, pero valoraba profundamente la educación de sus hijos, ¿sí? Después de las clases, a veces me ofrecía un café. Poco a poco empezamos a contarnos nuestras vidas. Un día, entre charla y charla, me habló de su hermano. Mi hermano Miguel es un buen hombre, doña Mariana, médico, viudo, trabajador, de corazón grande. Yo apenas presté atención, tenía demasiados problemas. Una tarde, Salvadorcito llegó de la escuela con una fiebre alta y la garganta tan inflamada que no podía ni tragar. Entré en pánico, no tenía un centavo para consulta privada. El dinero apenas alcanzaba para lo esencial. Envolví a mi hijo en una manta y lo llevé al centro de salud del barrio. Allí fue donde conocí al doctor Miguel Santos, un hombre de unos 40 años con canas en las sienes y una expresión tranquila que transmitía seguridad, de apariencia cuidada, pero era humilde. Lo examinó con paciencia, midió la fiebre, revisó la garganta. Va a estar bien, doña Mariana, dijo con voz suave. Es solo una infección fuerte. Con estos medicamentos, en unos días estará corriendo otra vez. Sentí el corazón apretado. ¿Cómo iba a pagar por los medicamentos? Debió notarlo en mi cara, porque preguntó con delicadeza. ¿Todo bien? Es que no sé si podré comprar los remedios ahora. Sin decir más, abrió una gaveta y sacó algunas cajas. Son muestras gratuitas. Los laboratorios nos mandan muchas. Mejor que las use quien realmente las necesita, ¿ok? Lloré por dentro, no por tristeza, sino por la dignidad con la que me ofrecía ayuda, sin caridad, sin pena. 2 semanas después, Marlene me invitó a tomar un té luego de la clase de sus hijos. Ellos eran los únicos alumnos que todavía atendía a domicilio. Su esposo, don Juvenal, era de los que presumían, compré ese piano carísimo en la capital. Y la maestra viene aquí, eso sí es nivel. Yo sonreía por fuera. Por dentro pensaba, si supiera que ese piano no se compara con el Steinway de marfil que teníamos en la mansión, pero tragaba en seco. No podía darme el lujo de perderlos. Venga, Mariana, hice un pastel de maíz que me quedó delicioso, insistió Marlene. Fui. Las niñas estaban bien con la abuela y al entrar, allí estaba él, sentado en la sala, con un libro en las manos. No lo reconocí de inmediato. Mariana, te presento a mi hermano, Miguel, dijo Marlene radiante. Miguel, ella es la profesora de los niños, de quien tanto te hablé. Y entonces lo vi, el médico del centro de salud, el mismo que había atendido a Salvadorcito. Él sonrió. Ya nos conocimos brevemente, pero ahora es un placer conocerla de verdad. Mis sobrinos no dejan de hablar de usted. Estoy convencida de que lo que terminó de destruir a mi madre fue haber sido ella quien encontró a mi padre muerto. Fue ella quien escuchó el disparo, quien abrió la puerta y vio todo, la sangre, la pistola, la pared marcada. Esa escena debió quedarse grabada en su mente como hierro al rojo vivo. Gracias a Dios, yo no vi. El ataúd fue cerrado, por supuesto. Mi último recuerdo de él sigue siendo el de un hombre vivo, aunque abatido. Una mañana de domingo, Beatriz, con solo 5 años, me sacudió el brazo desesperada. Mami, la abuela está rara, ven a verla. Mi corazón se paralizó. Pensé en mi abuela Magdalena, pero al llegar la encontré sentada en su mecedora, con el rosario en las manos y lágrimas corriendo por su rostro. Es tu madre, dijo con voz quebrada. Fui a llevarle el té y la encontré mal, con dificultad para respirar. Luego empezó a vomitar sangre. Corrí al cuarto. Adelaide estaba semicaída fuera de la cama.
un hilo de sangre seca en la comisura de los labios, el lecho manchado. El médico que vino a constatar el fallecimiento dijo que fue una hemorragia interna, probablemente causada por una úlcera estomacal ignorada por demasiado tiempo. ¿Ok? El dolor era demasiado, el cuerpo ya no aguantaba, lamentó mi abuela. No comía y ese té tan fuerte que tomaba sin comer debía haber notado algo. El funeral fue sencillo. Nada de lo que nuestra familia solía hacer con pompa y estatus. Pocos asistieron. Luz, nuestra antigua cocinera, doña Jurazzi, vecina, convertida en amiga fiel, y, para mi sorpresa, Miguel, que estuvo a mi lado todo el tiempo. Mi abuela fuerte, como siempre, rezaba en silencio mientras sostenía las manitas de mis hijos que no entendían del todo lo que estaba pasando. Lamento mucho su pérdida, dijo Miguel, apretando mi mano con firmeza suave. Hace mucho que perdí a mi madre, le respondí con la voz temblando. Hoy solo enterramos su cuerpo. La Adelaide que yo conocí murió junto con mi padre. El silencio que quedó en la casa después de la muerte de mi madre fue ensordecedor, por más que se había vuelto casi una presencia fantasmagórica. Su ausencia llenaba el aire con un vacío nuevo y brutal. Pasaron 2 años desde su partida. Mis hijos crecían en un mundo muy distinto al que les fue prometido. Un mundo pequeño pero digno. Y yo que un día fui Mariana Aguilar del Monte, la heredera de una dinastía de Agave, me tornaba día pos día una mujer feita de coraje. En vez de los espaciosos cuartos de la antigua hacienda o la casa cómoda que tuvimos en los primeros años de mi matrimonio, mis hijos compartían un cuartito estrecho en el sobradito que aún alquilábamos. Sus ropas ya no eran importadas. Las hacía yo misma con la ayuda de mi abuela Magdalena, que seguía firme con más de 75 años encima y un corazón de hierro envuelto en fe. El trabajo también es una forma de alabar a Dios, solía decir mientras remendaba los pantalones de Salvadorcito. Beatriz, curiosa como siempre, le preguntó un día a doña Jurazzi, nuestra vecina, ¿me enseña a hacer ese flan tan rico mañana? Doña Jurazzi se había vuelto una segunda abuela para mis hijos. Estaba en casa todos los días, aunque fuera solo para tomar un café y traer las noticias del barrio. Lo más bonito era la amistad que nació entre ella y mi abuela, tan distintas en origen, una de cuna rica, la otra del pueblo, y sin embargo inseparables. Pasaban horas en la terraza, contando historias, intercambiando recetas, enseñando a los niños a coser, a bordar, a plantar. Mi número de alumnos había crecido a 12 y ahora daba clases 5 días por semana. El pequeño piano desafinado fue reemplazado por un modelo mejor comprado con mis propios ahorros. Cada vez que abría un libro de música, el olor del papel nuevo me emocionaba más que cualquier regalo caro que me dieran en el pasado. Yo estaba construyendo algo mío y era hermoso. Una tarde de miércoles con el sol comenzando a bajar y los niños jugando en la sala, escuché palmas en el portón. Mi corazón dio un vuelco. Era Miguel de pie con un ramo de flores sencillas en la mano. Hacía casi 2 años que no lo veía. Poco después de la muerte de mi madre, había decidido alejarlo. Le hablé con sinceridad, le dije que no estaba lista, que aún cargaba demasiadas heridas, que tenía miedo de lo que dirían, de que Roberto regresara, de perder mi identidad una vez más. Miguel quedó devastado. Me dijo que esperaría lo que fuera necesario, que me amaba, pero yo insistí en que merecía alguien libre, sin tanta complicación, y nos despedimos. ¿Puedo hablar con usted en privado, Mariana?, dijo después de saludar a los niños y a mi abuela que tejía en su sillón. Ve, hija, sonrió abuela Magdalena, yo cuido a los chicos. Fuimos al pequeño patio trasero,
donde teníamos una banca de madera bajo el ciruelo. Nos sentamos, yo podía sentir mi corazón golpearme el pecho, Miguel me tomó las manos. Mariana, no he podido sacarte del corazón todo este tiempo, te observé de lejos, vi tu fuerza, tu dedicación, tu coraje. Respiro hondo. Ok, quiero saber si ahora estás lista para comenzar algo conmigo. Tengo un amigo abogado que encontró a Roberto. Puedes decidir buscarlo o quedarte. Si quieres, te ayudo con el proceso de divorcio judicial. Sus palabras me cayeron como un rayo. No era por Roberto que yo sentía nostalgia. Él siempre supo dónde estábamos y jamás volvió. Ni una carta, ni una llamada, ni un gesto hacia sus hijos. Sí, lo que me tocó fue ver que Miguel nunca desistió, esperó, me respetó y ahora ofrecía no solo su amor, sino una salida real, práctica. Algo se rompió dentro de mí. Todas las barreras, todos los miedos. Me acerqué sin pensar y lo besé. ¿Ok? Fue un beso que detuvo el mundo. Nunca sentí algo así con Roberto, ni siquiera en nuestros mejores días. Cuando nos separamos, ambos teníamos lágrimas en los ojos. Miguel me sostuvo el rostro con ternura. Sé que tu experiencia con el matrimonio fue dura, me dijo con voz quebrada, y entendería si no quisieras arriesgarte otra vez, pero quiero pedir tu mano, Mariana. No tenemos que casarnos ya. Podemos empezar de a poco como pareja, compartir la vida, ser compañeros. Salimos del patio tomados de la mano y cuando entramos a la sala no necesité decir nada. Mi abuela nos miró nuestras manos unidas y sonrió como quien ya lo sabía. Niños, llamé a Salvadorcito y Beatriz que jugaban sobre la alfombra. Vengan a conocer bien al tío Miguel. Él ya no será solo un amigo de mamá. Y así, con la sencillez de quien ha vivido suficiente para saber lo que realmente importa, presenté a Miguel a mi familia. No como un salvador, no como una promesa, sino como un hombre que había elegido amar con paciencia, respeto y verdad. Miguel fue el primer hombre que me eligió no por lo que tenía ni por lo que representaba, sino por lo que era. O aquella noche, mientras preparaba a los niños para dormir, Salvadorcito me hizo la pregunta que seguramente le rondaba la cabeza desde hacía días. Mami, si te casas con el doctor Miguel, él va a ser nuestro papá. Tomé aire eligiendo cuidadosamente mis palabras. Él será su padrastro, mi amor. Nunca va a reemplazar a su papá, pero será alguien que los va a cuidar, alguien en quien podemos confiar y amar. ¿Y no se va a ir como papá?, preguntó Beatriz, dejando ver un miedo que yo no sabía que llevaba en el corazón. Esa pregunta inocente me partió el alma. Mis hijos, tan pequeños, ya sabían que el amor podía desaparecer, que las personas también. El doctor Miguel es diferente, respondí abrazándolos fuerte. Él nos eligió sabiendo exactamente quiénes somos. Los meses que siguieron fueron un descubrimiento. Miguel y yo vivimos un noviazgo como nunca antes había experimentado, discreto, respetuoso, pero lleno de afecto real. Cenaba con nosotros casi todos los días, ayudaba a los niños con las tareas, traía pequeños regalos, un libro que sabía que me gustaría, frutas frescas para los niños, medicamentos gratuitos cuando alguno se enfermaba. El problema era que en aquella época el divorcio aún no existía en México, solo el separación de bienes o disolución legal, lo que permitía vivir separado, pero no volver a casarse legalmente. Miguel habló con un abogado amigo, localizaron a Roberto, que ahora vivía en Ciudad de México, trabajando en un pequeño bufete y conviviendo con una mujer más joven.
Vamos a enviarle los papeles de la separación legal, sugirió Miguel. Si los firma, al menos quedas libre legalmente. Para nuestra sorpresa, Roberto firmó sin pelear. Tal vez él también quería cerrar ese capítulo. Cuando el abogado volvió con los documentos firmados, sentí un peso enorme caer de mis hombros. Néstor no era libertad total, pero ya no era su prisionera. La noche que llegó la confirmación de disolución, fui por primera vez a la casa de Miguel, una casita sencilla, limpia, llena de libros. Había un tocadiscos viejo que pronto empezó a tocar una melodía suave. ¿Bailas conmigo?, me preguntó extendiéndome la mano. Bailamos, apenas iluminados por la lámpara del rincón. Y fue como volver a nacer, no como la heredera perdida, ni como la profesora abandonada, sino como Mariana, una mujer completa, con deseos, con sueños. Esa noche fuimos uno solo. A la mañana siguiente regresé a casa como cualquier otro día. La vida continuaba. Los niños, las clases, la rutina. Mi abuela Magdalena, siempre atenta, notó algo en mí con solo mirarme. No preguntó nada, solo sonrió como si supiera. 2 semanas después, Miguel se mudó a nuestra casa. Su antigua vivienda era buena pero pequeña. La vendió y con sus ahorros decidimos comprar una casa más grande porque nuestra familia crecía. No podíamos casarnos legalmente, pero en la práctica éramos marido y mujer. Para los vecinos dijimos que sí, que estábamos casados, sí, solo que no hicimos fiesta. ¿Sí? ¿Quién se iba a poner a investigar? Los niños se adaptaron con una naturalidad que me sorprendió. Miguel nunca intentó ocupar el lugar de Roberto. Construyó su propio lugar en sus corazones. ¿Y qué? Con el tiempo dejaron de llamarlo el doctor Miguel para decirle, papá Miguel no era un padrastro, tampoco un padre de sangre, era algo único. Solo ellos podían nombrarlo. Sí, la vida no se volvió perfecta. Aún teníamos días difíciles. Yo seguía enseñando piano e idiomas, pero ahora tenía un compañero a mi lado, alguien con quien podía compartir las cargas y también las alegrías. Miguel tenía un salario estable como médico del centro de salud. No éramos ricos, pero vivíamos con dignidad. Después de buscar mucho, encontramos una casa en un barrio vecino con 4 cuartos, uno para nosotros, uno para Salvadorcito, otro para Beatriz y uno especial para mi abuela, que no pensaba dejarnos. Tenía un patio grande con árboles frutales y una edícula en el fondo que transformé en mi estudio de música. Allí daba clases a mis alumnos. A pesar del buen salario de Miguel y el dinero de la venta de su casa, tuvimos que financiar parte de la nueva. No era una deuda ligera, pero valía cada centavo, como decía Miguel, al vernos juntos en ese nuevo espacio. El día de la mudanza, cuando vi a los niños corriendo por el jardín y a mi abuela eligiendo el mejor rincón de la terraza para su mecedora, supe con certeza. Aquella casa era por fin un verdadero hogar. Esa noche, después de cenar, mientras lavábamos los platos juntos, Miguel me miró con ternura. ¿No? ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de ti? ¿Cómo lograste convertir una tragedia en un renacimiento? Lo miré. Respiré hondo. No tuve elección, respondí. O me transformaba o moría. Y esa fue la verdad. Todos tenemos una elección, me corrigió Miguel con suavidad. Muchos en tu lugar se habrían rendido al rencor, a la autocompasión. Tú elegiste la resiliencia. Y no lo hice sola, respondí mirando a mi abuela Magdalena, que tejía en silencio, en la esquina de la sala, murmurando oraciones con los labios apenas moviéndose. Sin ella, yo jamás habría dado el primer paso. Aquella noche, sus palabras me hicieron pensar en todo el trayecto recorrido, desde lo más alto de la sociedad hasta el abismo, y de allí
paso a paso la reconstrucción, no de un imperio, sino de algo infinitamente más valioso, una vida con significado guiada por valores reales, no por apariencias. Esa era la lección que más me importaba enseñar a mis hijos. No los criaba para heredar un apellido ni para mantener posiciones sociales. Quería que fueran personas verdaderas, capaces de resistir las tormentas inevitables de la vida con la fuerza que yo misma había encontrado en lo más profundo de mi alma. Fue justo cuando estábamos ya acomodados en la nueva casa que descubrí que estaba embarazada. Cuando le conté a Miguel, se quedó en silencio por un segundo, como si no pudiera creerlo, y luego rompió a llorar como un niño. Me abrazó con tanta fuerza que casi me quedé sin aire. No tienes idea del regalo que me estás dando, murmuró con la voz quebrada. La noticia llenó la casa de alegría. Los niños brincaban de emoción ante la idea de tener un hermanito o hermanita. Mi abuela aumentó sus horas de rezo, agradecida con Dios por el milagro. Solo más tarde, una noche en que estábamos solos, Miguel me confesó algo. Creí que nunca sería padre. Estuve casado 8 años con mi primera esposa, nunca pudimos tener hijos. Los médicos creían que ella no podía, pero yo le dije que no importaba, que igual seríamos felices, y lo intentamos, pero ahora el destino le ofrecía esa posibilidad cuando ya no esperaba más. Un día doña Jurasi llegó a casa con una carta en la mano. Los nuevos inquilinos del sobrado la recibieron. Era para ti. El sobre tenía un remitente inesperado. Elena Aguilar del Monte Müller, mi hermana. No teníamos contacto desde hacía 7 años. Querida Mariana, supe por conocidos que tu situación se estabilizó y que te casaste nuevamente. También me dijeron que mamá falleció y que la abuela Magdalena vive contigo. Estaré de paso por la ciudad el próximo mes y me gustaría visitarles, o si te parece bien. Atentamente. Acá Elena, el sonido suave del papel al abrirse despertó en mí un torbellino de emociones. Rabia, tristeza, curiosidad y, pese a todo, un resto de cariño. ¿Vas a recibirlas?, preguntó Miguel. Mi abuela, sentada en la sala mientras yo leía la carta en voz alta, guardó silencio, luego dijo: la familia, aunque nos duela, siempre será familia. Recíbela, Mariana. Creo que sí, respondí. 2 semanas después, Elena llegó. Estaba sentada en la sala de nuestra casa, sencilla, pero limpia y acogedora, cuando entré. Parecía una extraña. Siempre habíamos sido parecidas, pero ahora había un mundo entre nosotras. Se vestía con la elegancia sobria de quien vive bien, pero evita ostentar. Mariana me saludó formal, como si fuera una conocida cualquiera. Estás diferente. 7 años hacen eso con la gente, respondí, especialmente 7 años como los que yo viví. En ese momento, la abuela Magdalena entró con una bandeja de café y galletas. Cuando Elena la vio, se quebró. Abuela, susurró levantándose para abrazarla. ¿Dónde más estaría yo?, respondió abuela con su tono directo. Esta es mi familia. La conversación fue dura al principio. Le conté sobre mamá, sus últimos días. Elena lloró, arrepentida de no haber estado. Finalmente le pregunté, ¿por qué ahora, Elena? ¿Por qué después de tanto tiempo? Desvió la mirada. Luego habló. Carlos murió hace 6 meses. Accidente de auto. Lo siento mucho, dije con sinceridad. Fue liberador, admitió para mi sorpresa. Nuestro matrimonio no era lo que parecía. Carlos era controlador, obsesionado con el estatus. Fue él quien insistió en que cortara lazos con ustedes. Decía que una familia arruinada dañaría su posición. ¿Y tú aceptaste eso?, pregunté sin poder ocultar algo de dolor. Era joven, tonta. Tenía miedo. Tú siempre fuiste la fuerte, Mariana. Yo solo seguía el camino que otros trazaban. La abuela Magdalena, que escuchaba en silencio, intervino con su sabiduría habitual. Nadie en esta familia fue criada para ser fuerte. Todas fuimos educadas para ser adornos. La fuerza la tuvimos que inventar
cuando no quedó otra opción. Sus palabras deshicieron mi resentimiento. Elena también había sido una víctima, como yo. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora estoy tratando de encontrar mi propio camino, como parece que tú encontraste el tuyo. La conversación continuó toda la tarde. Palabras que por años habían quedado atrapadas, por fin fueron dichas. Nos contó que tenía 4 hijos, quiénes estaban con ella y que en otra oportunidad los traería para conocer a la familia, mi familia. No nos convertimos en mejores amigas ese día, no borramos las heridas del pasado, pero construimos un puente, uno frágil que temblaba con el viento, pero era un puente al fin. Tus hijos son adorables, comentó Elena al conocer a Salvadorcito y Beatriz, tan educados y felices. La felicidad no depende de mansiones ni apellidos, respondí. Depende del amor verdadero, del trabajo con propósito y de la paz interior. Y de una abuela que nunca se rinde, añadió Elena mirando con ternura a la abuela Magdalena. Cuando le conté que estaba embarazada, se emocionó de verdad. Cuando se fue, prometiendo mantener el contacto, sentí como un peso se desprendía de mis hombros, un peso que yo ni sabía que aún cargaba. Aquel domingo amaneció con aroma a bolo de elote recién horneado. El olor se colaba por cada rincón de la casa. Desde la cocina observaba a Miguel jugando en el patio con los niños, Salvadorcito ya un muchacho de 13 años, Beatriz con 11 reía carcajadas, yo con la pequeña Clara en brazos dándole de mamar. «Cuidado con esa pelota cerca de mis flores», grité, pero no podía enojarme viendo tanta alegría junta. La abuela Magdalena, ya con más de 80, en su mecedora de siempre, miraba todo con una sonrisa sabia y tranquila. «Bisabuela, mira lo que encontré», dijo Beatriz, corriendo con una flor silvestre en la mano. «Es hermosa, mi angelito», respondió la abuela Cacacoíscolas, acariciando su cabello. «¿Sabes lo que me enseñó mi abuela sobre estas flores? Que aunque sean pequeñas, resisten mejor las tormentas que las rosas de jardín». Escucharla decir eso fue como entender nuestra historia de una vez por todas. Las rosas elegantes no resistieron. Nosotras, las flores del campo, sí. Muchos años habían pasado desde la caída de los Aguilar del Monte. La antigua mansión familiar se convirtió en la sede del ayuntamiento municipal. El empresario que la había comprado no soportó las deudas y el edificio pasó al gobierno. Las haciendas cafetaleras, que tanto enorgullecían a mi padre, fueron divididas y vendidas a campesinos, gente que realmente trabajaba la tierra. El imperio construido por generaciones se desvaneció como neblina de la mañana, pero nosotros seguimos adelante. Mis clases de piano y lenguas no paraban de crecer. Ya tenía un local propio en el centro de la ciudad con 2 pianos, uno comprado por mí, otro donado por un exalumno que se fue a estudiar a la capital. Tenía 25 alumnos fijos. Tuve que contratar 2 asistentes para ayudarme. No éramos ricos, pero vivíamos bien, con dignidad, sin lujos, pero sin aprietos. Dios aún nos regaló 2 hijos más. A Antonio, en honor a mi abuelo, esposo de la abuela Magdalena, y Claudio Onicio, por el padre de Miguel, a quien no llegué a conocer. Cuando les conté los nombres a Miguel y a Marlene, su hermana, lloraron de emoción. Yo también. Cada Navidad, Elena venía con sus hijos, un año en su casa, otro en la mía. Nuestra relación, aunque no volvió a ser como en la infancia, se convirtió en una amistad adulta, más sincera, más real, un puente que, al principio frágil, sí, se hizo firme con el tiempo. Fue en una de esas visitas que me trajo noticias de Augusto, nuestro hermano. «No está bien, Mariana», me dijo en voz baja mientras los niños jugaban en el patio.
Había perdido todo en Portugal, inversiones equivocadas, igual que papá. Ahora tenía problemas cardíacos. Laura Valentina pedía ayuda. Querían volver a México. Él me pidió ayuda, dijo Elena con duda en la voz. Pero antes quise hablar contigo. Mire a la abuela Magdalena. Ella, como siempre, acariciaba las cuentas del rosario. El orgullo es mal consejero en la vejez, dijo sin levantar la vista. Tanto el de él como el tuyo. Y tenía razón. Augusto nos había abandonado. Ella había contribuido a nuestra caída, desaparecido durante décadas. Nunca escribió, nunca preguntó por mamá. Pero también era mi hermano, el niño que robaba dulces conmigo en la cocina. Dile que venga, decidí al fin. No prometo reconciliación, pero no le negaré ayuda. 4 meses después, Augusto apareció en la puerta de mi casa. No pude creer lo que veía. El joven arrogante y confiado que se había ido hacía 22 años volvía como un hombre envejecido antes de tiempo, consumido por la enfermedad y el fracaso. Y en sus ojos no había soberbia, solo necesidad y tal vez vergüenza. Ver a Augusto en ese estado me dolió más de lo que esperaba. Sin pensarlo, lo abracé. Y mientras llorábamos, supe en ese momento que ya lo había perdonado. No vino solo. De los 5 hijos que tuvo, 3 se quedaron en Portugal terminando los estudios. 2 vinieron con él, incluida aquella bebé que se fue en brazos. Ahora era una joven mujer, madre soltera, criando sola a Afonso, su hijo de 5 años. Augusto miró en silencio nuestra sala sencilla, iluminada por la luz suave que pasaba por las cortinas que yo misma cosí. En las paredes, retratos en portarretratos hechos con palitos de paleta y macarrones por los niños. Construiste una buena vida aquí, Mariana, dijo con la voz quebrada. Sus ojos se posaron sobre el piano, los libros, el mueble viejo que Miguel trajo de su primera casa. Una vida de verdad, y no era cortesía, era admiración, quizás incluso una pizca de envidia, no por lo que yo tenía, sino por lo que me había convertido. Entonces oímos el golpeteo del bastón de la abuela Magdalena sobre el piso de madera. Miguel se lo había conseguido porque los dolores en las rodillas no la dejaban en paz. Entró lentamente. Cuando Augusto la vio, pareció que algo dentro de él se rompía. Abuela, susurró y rompió en un llanto sin pudor alguno. Sollozos abiertos, descontrolados. Se acercó a ella, tembloroso, y la abrazó. Abuela Magdalena, usted aún está aquí. Ella, sin sorprenderse, levantó una mano y la pasó por su cabello como hacía con nosotros de niños. Claro que sí, hijo, estoy aquí para verte volver a casa. Aunque hayas tardado tanto, sin juicios, sin reproches, solo la verdad de los hermanos. Tienes todo el derecho a odiarme, Mariana, dijo Augusto mirándome con los ojos rojos. Me fui cuando todo se derrumbó. No estuve cuando mamá... No te odio, Augusto, le respondí con sinceridad. Solo lamento que hayamos tenido que perderlo todo para comprender lo que realmente importa. Y él lo entendió. Habíamos aprendido los dos, pero con precios diferentes. Pasaron los años, vi a Augusto recuperar la salud poco a poco, gracias a los cuidados de Miguel. Hoy, a mis 79 años, sentada en la terraza, siento el sol calentar mi rostro y el corazón. 3 generaciones de mi familia llenan el jardín de risas. Salvadorcito, ahora profesor universitario, trajo a su esposa, sus 2 hijos y 5 nietos ruidosos. Beatriz, que se inspiró en Miguel, se hizo médica. Tuvo una hija, Sofía, 11 nietos y 5 bisnietos, cada uno con algo de mí, de Miguel, y sobre todo de la abuela Magdalena. Mi abuela vivió con nosotros hasta los 92 años. Se fue dormida en una noche cálida de verano, tan tranquila
que por la mañana pensé que aún descansaba. Su legado sigue vivo en cada rincón de esta casa. Las colchas tejidas a mano, las fundas bordadas con esas manos que nunca se detenían, manos quietas abren puertas a malos pensamientos, decía. Ella me enseñó que ser rico no es tener cosas, es saber vivir sin depender de ellas. Por eso planté en el jardín un rosal blanco, del mismo tipo que rodeaba nuestra antigua mansión, pero con una gran diferencia. Estas rosas las cuido con mis propias manos, ¿y qué? Sin guantes, con amor, y quizás por eso huelen más dulce. Que Augusto falleció 6 meses antes que la abuela. La enfermedad ganó, pero al menos murió entre los suyos. La abuela lo sufrió mucho. No es el orden natural, murmuró. La misma frase que dijo cuando mamá partió. Miguel, mi compañero de vida, también se fue hace casi 5 años. Su ausencia es un hueco que nada puede llenar. A veces aún me parece oír su coche llegando del hospital, pero su amor vive en nuestros hijos y eso me consuela. Abuela Mariana, cuéntanos otra vez la historia de cuando eras rica, dice Pedrito, mi bisnieto de 7 años, saltando a mi regazo. ¿Otra vez, Pedrito? ¿No estás cansado de escucharla? Nunca, responde con certeza. Es como un cuento al revés, donde la princesa no se convierte en reina, sino en una mujer normal y acaba más feliz. Y tiene una abuela que era como una hada madrina, agrega Luía, su hermana de 10 años, sin varita, pero con rosario y coraje. Y por eso en el comienzo de mi relato hablé de un cuento de hadas. Ellos lo entendieron todo, con esa sabiduría que solo los niños tienen. Elena sigue viva y, sorprendentemente, muy bien. Vendió su casa del sur y compró una mansión aquí cerca. Me invitó 1000 veces a vivir con ella. Tú con tus recuerdos, yo con mis bienes, dice con su elegancia intacta. Hasta hoy va a salones de belleza, hace pilates, yoga. Se ve como una señora de 40, aunque ya pasó los 75. Yo fui una vez, sí, probé el Botox. Pero cada vez que me miraba al espejo me reía. ¿Dónde están las marcas de mi historia? Nunca repetí. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Y dime, por favor, Cofed, ¿cuál fue la mayor lección que esta abuela te dejó? Y no te olvides de revisar el librito de infusiones de las abuelas para todos los males que preparamos con tanto cariño. Recetas naturales para toda la familia, para el insomnio, la gripe, la ansiedad, como si la propia abuela Magdalena estuviera ahí preparándote una tacita con amor. Dios bendiga a ti y a los tuyos.